El Parlamento andino es un órgano colegiado que tiene voz y voto con demás países que lo conforman para buscar estrategias laborales, tratados de libre comercio, unificarnos, ¿no? Pedro también se reunió con ellos para recabar las inquietudes y ver la posibilidad de unificar un trabajo en beneficio de los de a pie, porque esa es la finalidad suprema de quienes gobiernan. La paz, y donde sin duda nuestro continente, en ese mundo nuevo que emerge, nos tratan de presionar y de alinear, en vez de respetar nuestra autonomía activa, tratando de situar como que tuviéramos que elegir entre nuestros vecinos del norte y nuestros vecinos al otro lado del Pacífico. Vivimos tiempos distintos. Y es en ese contexto también que vivimos un cuestionamiento a la democracia como surgió hace más de 200 años, a la democracia liberal, si es capaz de producir los bienes públicos que demandan los ciudadanos en la forma, en las condiciones y de la calidad que se merecen. Es un contexto desafiante. Y permítame, presidente, decir que para mí es un honor poder saludarlo. A usted, un presidente y un líder que surge de las entrañas, de las raíces de nuestra América morena, de un proceso como educador que nadie le va a contar a usted el desafío que significa para nuestros pueblos enfrentar el mundo a través del mecanismo de representación democrática en nuestras instituciones, resolver la razón de ser de la democracia, que es garantizar un equilibrio adecuado entre igualdad y libertad. Y sin duda es un desafío, y mucho miramos el proceso del Perú con una esperanza tremenda. Le quiero decir honestamente, una tremenda esperanza. Nosotros, el Parlamento andino, tenemos la convicción que en el mundo en que vivimos necesitamos construir una voz distinta en el mundo y en el continente. Y desde el Parlamento andino, de los países andinos, por nuestra historia, por nuestras tradiciones, estamos en condiciones de construir un nosotros distinto. No es en nosotros que ciertas élites nos tuvieron convencidos que eran las que valían, de lógicas de nuestros países que competían entre sí y a veces conflictuaban entre sí más que cooperar y construir un nosotros que va más allá de 5, que son los países que integran el Parlamento andino, sino que el nosotros que son nuestros pueblos, nuestras naciones, que son decenas, varias decenas de pueblos que constituyen el nosotros. Y en este nosotros lo que hemos entendido es que la unidad es fundamental. Y permítame en ese contexto saludar en forma muy especial a la representación del Perú. Tenemos nuestra diversidad política, a buena hora, enriquece nuestra visión y nuestra comprensión de la realidad, pero ha habido la capacidad de un accionar común, de dejar en segundo lado lo que nos diferencia y poner por delante lo que nos une, porque en el mundo de hoy el enfatizar las diferencias a lo único a lo que nos lleva es el inmovilismo o la pérdida de oportunidades de nuestros pueblos. Y en eso yo quiero saludar a la delegación del Perú, que en el seno del Parlamento andino siempre han puesto el nosotros en primer término. Y queremos en ese sentido plantearle, presidente, que somos sus aliados para trabajar en conjunto en los desafíos que corresponderán al Perú al encabezar como en la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones, para avanzar en la integración
pero no la integración quizás que se pensaron cuando se creó el Pacto Andino, de cómo íbamos a hacer el desarrollo de la economía hacia adentro, con sustitución de importaciones, sino una integración que en el mundo de hoy sin duda primero es política, en la diversidad. Creo que también se demostró que han fracasado la construcción de una voz única en nuestro continente que sean de alineamientos ideológicos. Nosotros necesitamos la unidad en la diversidad. Eso es lo que hemos hecho como Parlamento Andino. Y en eso entendemos que en esta búsqueda de una vocería común en el continente, que es lo que necesitamos en el mundo de hoy, tenemos otros aliados en otras partes del mundo, como es en Europa, que también entienden que nosotros tiene algo en común con ellos, donde son una diversidad, somos comunidades de personas que comparten valores y principios y que respetan la diversidad y necesitamos, eso sí, probablemente en nuestro continente trabajar mejor en los conceptos de la tolerancia y el respeto mutuo. En este contexto, presidente, nos queremos poner a sus órdenes como Parlamento Andino para colaborar en los desafíos que vivimos, de la inclusión, de la innovación, de enfrentar dramas que compartimos como la migración. Es una realidad de que el fenómeno de la diáspora venezolana es superior en su impacto de lo que fue la diáspora de Siria producto de la guerra, pero el apoyo que la comunidad internacional ha dado para enfrentar este drama de la migración, drama humano, donde hay tráfico de niños, de mujeres, donde hay drama tremendo y donde los países de acogida han hecho lo mayor posible, sin duda necesitamos buscar un accionar conjunto, porque los temas globales requieren de respuestas globales. Presidente, como nos ha dicho el secretario general, el Parlamento Andino tiene un proceso de producción de textos legales, de propuestas de armonización legal, tenemos propuestas de participación en los gabinetes binacionales para darle continuidad a los temas que ahí se conversan. Pero por sobre todo queremos reiterarle nuestra voluntad de ser un ente colaborador con la presidencia pro tempore del Perú, de nuestro interés de empujar y pedirle que primero que en la reunión de presidentes se pueda efectivamente hacer carne lo que fue el tratado que dio origen a esta comunidad y donde efectivamente la integración la implementemos en cosas sencillas de armonizaciones legislativas para, por ejemplo, el reconocimiento de nuestros títulos, por ejemplo, para facilitar la movilidad entre nosotros, donde tenemos un fenómeno constante, donde uno podría dar muchos otros ejemplos. Han hecho esfuerzos de integración eléctrica, pero tenemos en el mundo digital en que vivimos, que pasamos de la era análoga a la era digital, que realmente nos va a cambiar con la inteligencia artificial. Tenemos la necesidad de normar entre nuestros países qué va a pasar con la soberanía de nuestros datos, porque es un tremendo desafío. Y como esos son varios los temas que hemos tocado. Presidente, agradecerle la posibilidad de realizar esta conversación, de que podamos construir cierta colaboración durante su presidencia pro tempore y agradecerle este hito histórico. Esto es de lo que yo he leído y buscado la primera vez que un presidente de la República se reúne antes de asumir la presidencia pro tempore con el Parlamento Andino para poder planificar. El Perú tiene una particularidad, permíteme decirlo desde Chile. Ustedes ocupan un lugar geográfico, histórico, con la capacidad de cumplir un rol muy importante en la integración. La era que nos llevaron a los desencuentros ha quedado atrás. Es tiempo de la integración. Su liderazgo por conocer de la fragmentación de las sociedades o de la distancia entre nuestros países sin duda puede hacer una tremenda diferencia. Venimos hoy junto con agradecerle la posibilidad de juntarnos con la voluntad de colaborar con usted. Muchas gracias. Han sido las palabras
de Juan Pablo Letelier, presidente del Parlamento andino, senador que también ha participado en el inicio de estas conversaciones en la que se encuentra el presidente de la República, Pedro Castillo. Él ha señalado la necesidad de que se fortalezca el sistema andino de integración y también, además de las propuestas que hacen como Parlamento andino, también ha señalado la necesidad de que haya una unidad fundamental y le han planteado pues ser sus aliados para avanzar en la integración política. Muy buenos días, señor presidente de la República. Y colaborar con los desafíos que vive las naciones, como el drama de la migración y otros temas globales que requieren respuestas globales. Muy buenos días y bienvenidos. Lo que se busca a través del Parlamento andino es que haya una vocería común en el continente. Primero a usted agradecerle su tiempo y su predisposición de trabajo. Bien, entonces nosotros vamos a regresar en unos minutos más con las palabras del presidente de la República, Pedro Castillo. Que le auguramos el mejor de los éxitos como presidente pro tempore del Parlamento andino. Tiene aquí a sus parlamentarios andinos de la delegación peruana y tiene a los 25 parlamentarios de los 5 países que componen el Parlamento andino para trabajar a un solo puño, señor presidente, para sumarnos al esfuerzo de la verdadera integración de los países andinos que todos buscamos, sin colores políticos, sin ideologías, todos a un solo puño para sumarnos a los esfuerzos que con su liderazgo creo que va a conseguir. Señor presidente, hace unas semanas estuvimos en Palacio de Gobierno, donde usted también nos atendió, donde usted nos escuchó y donde hablamos de lo importante que es el Parlamento andino y de lo importante que era que todos los peruanos sepan para qué sirve esta institución, lo importante que era. Importante el reconocimiento que realizan allí los mismos parlamentarios. El denominador común, dejar de lado el apetito personal, dejar de lado la camiseta política. Trabajemos en beneficio de quién, de la población que eligió. ¿A quién? Al presidente, para que trabaje, para que cambie la historia. No como sentimos, no el cargamontón de decir, Pedro es el culpable, porque ahorita no tenemos esto, Pedro Pueblo es el que debe asumir su responsabilidad. Hay que ser sinceros y entender, nuestro presidente recién tiene 7 meses en el bolo, en el cargo. Tiene en contra a todos los que se acostumbraron a vivir gratis, fácil y metidos en la corrupción. Esa corrupción está muy enquistada en los ministerios. Aquí no van a venir a decir de que esto recién se ha descubierto, no. Acá la cosa está muy clara y más aún cuando tenemos personas allí que tratan de seguir poniendo piedras en el camino. ¿Por qué poner piedras? ¿Por qué poner rocas? Porque quieren seguir robando. Y acá, gran responsabilidad, y no se me hagan los suecos, son los alcaldes y gobernadores que no ejecutaron presupuesto. Pero coco, ya sé, no les llegaba. ¿La culpa de quién es? Del Estado. El culpable, Pedro Pueblo. Él es el culpable por haber ganado las elecciones. Ay, Señor.